SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Hola, buenas tardes a nuestras y nuestros auditores. Nos encontramos en una nueva jornada de Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile que se transmite por la 90.1 Radio UACH. ¿Cómo están hoy? Viernes 29, nos tocó sol. Creo que en todos los programas nos ha tocado sol, así que maravilloso. Para comenzar hoy, me gustaría citar a Humberto Maturana, específicamente en Emociones y Lenguaje en Educación y Política. Él nos menciona que las relaciones de trabajo, según lo dicho, no son relaciones sociales, porque ellas se fundan en el compromiso de cumplir con una tarea, y en ellas el cumplimiento de la tarea es lo único que importa. En otras palabras, para adoptar el compromiso de trabajo, el que los participantes sean personas, seres multidimensionales, es esencial. Pero una vez adoptado el compromiso, el que los participantes sean personas y tengan otras dimensiones relacionales es una impertinencia. Entonces, me pregunto, al perdernos en las labores y las acciones que debemos realizar en el día a día, ¿será que nos vamos perdiendo? ¿Que quizá las relaciones que tenemos existen porque existe un compromiso de por medio que nos vincula? Y en ese sentido, ¿cómo podemos crear comunidad? ¿Cómo rescatar una historia que se escribe habitualmente en el subsuelo? Hoy llegamos al último programa de esta serie, en la que hemos estado reflexionando del pasado, el presente y el futuro de nuestro sindicato. En este programa titulado Rescatar para Construir, hemos querido invitar a quienes formaron parte de etapas anteriores de SINDOC, personas que contribuyeron a construir la organización que hoy conocemos, porque quizá, recobrando y rescatando estos fragmentos personales, podamos dar un mayor sentido a esta historia sindical que, como diría Maturana, nació de la impertinencia de ser profundamente sociales. Nos encontramos con dos personas que fueron parte del equipo del sindicato anteriormente. Me acompaña el profesor Roberto Morales, quien fue integrante del sindicato en 2 periodos, desde el Instituto de Estudios Antropológicos. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Sofía, por esta invitación y un gusto compartir con ustedes una vez más esta experiencia que tiene continuidad. Seguimos activos en el sindicato. Muchas gracias por venir. Y también tenemos el honor de estar con la profesora María Angélica Gutiérrez. Ella estuvo durante 4 periodos en la directiva del SINDOC y estuvo más de 50 años en la universidad, por lo que tiene mucho que contar. Ella, por su parte, era del Instituto de Microbiología Clínica. ¿Cómo está, profesora? Muy bien, gracias y muy agradecida la invitación nuevamente, Sofía. Muchas gracias a ambos por venir. Y para dar inicio a esta conversación, me gustaría preguntarles cómo ven ustedes las relaciones y el concepto de comunidad cuando están o estaban en su lugar de trabajo, sobre todo llevándolo al plano de la educación. Profesor. Bueno, es una pregunta muy motivante porque nos hace pensar en lo común, ¿no? En los elementos que tenemos en común, porque invariablemente los seres humanos tenemos particularidades, ¿no? Así lo muestran nuestros nombres, nuestras características, nuestros orígenes, pero cuando participamos en instituciones, en colectivos, aparece lo común, ¿no? Aquello que nos articula unos a otros, y eso es lo que uno vive, digamos, en particular en instituciones como los centros universitarios, ¿no? Donde están compuestos por varios estamentos, si lo llamamos de esa manera, o grupos de personas que cumplen, digamos, allí algunas actividades. Entonces, comunidad universitaria es algo que es variable, ¿no? Que a veces hay mucha fragmentación, a veces, digamos, dentro de la diversidad no se logran establecer los puentes necesarios. Y yo diría que la comunidad, construir comunidad universitaria hoy día es un desafío permanente, es decir, siempre se está construyendo comunidad universitaria.
¿no? Porque hay gente que entra, gente que sale, los estudiantes pasan 5, 7, 8 años en la universidad, profesores que pueden estar por un periodo breve o mucho tiempo. Entonces no es que sea un grupo estable, por lo tanto la comunidad se va llenando de la diversidad y de las diferencias. Pero aparece la comunidad cuando hay que enfrentar tareas comunes, intereses comunes. Muchas gracias. Y según usted, profesora, ¿hay una comunidad base? Porque el profesor nos menciona que diferentes elementos se mezclan. Hay algo nómada en ello de personas que entran, personas que salen. ¿Hay una comunidad base en la universidad, según usted? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo vivió? A ver, yo que estuve prácticamente desde los inicios, yo quisiera que fuera así, pero creo que no es así. Nosotros tuvimos, voy a poner el ejemplo del instituto en el que yo estuve. Tuvimos prácticamente sobre 40 años todos juntos y en verdad éramos una comunidad, con diferencias, pero con tareas bien específicas. Muy, muy ordenados en el sentido de que nuestra primera misión era la docencia y además de eso, investigar y hacer lo propio que se había decidido como instituto. Resulta que en estos momentos habitualmente eso no sucede. Cada uno tiene su parcela y eso hace muy difícil la comunidad. Hay una competencia interna muy grande. Entonces, si bien es cierto, se ha ido llenando de nuevas generaciones, yo veo bien difícil lograr esa mística que había años anteriores. Fíjense, yo estoy del año 74 en la universidad, pero recibí alumnos más o menos desde el año 69 en el lugar donde yo trabajaba, que era fuera del campo universitario. Pero si ese compromiso existe, es obvio que va a ser mucho mejor de lo que pudiera no serlo cuando las divisiones son más intensas. Entonces, ojalá se vuelva la mística que hubo en años anteriores. ¿Y qué cree que cambió? Yo creo que la universidad a lo largo del tiempo privilegió el que, y bueno, yendo con lo que el país y las instituciones internacionales decían, que había que contratar doctores, o sea, con el grado de doctor. Pero además de eso, la importancia de publicar. Y eso pone por delante de la docencia como un privilegio, si se quiere, pero eso es así. De hecho, nosotros, pensando que eso era uno de los ámbitos que había que atacar, fue que lo pusimos en los contratos, los primeros contratos colectivos, de manera de pelear el reconocimiento de la actividad docente y por el otro lado premiar a aquellos docentes que hacían mucho más allá que la docencia específica, que era lo que la universidad básicamente solicitaba cuando uno entraba. No era lo único, ¿cierto? Porque decía de las actividades que se encomendaran, pero pensamos que había que ir redondeando más allá de lo que ya había. Y eso ayudó en parte. Pero no falta quien diga yo soy investigador puro y entonces esa es mi mayor actividad. Y de hecho tienen limitadas las horas que tienen que utilizar en docencia, cosa que los demás no lo tienen. Entonces hay una diferenciación y eso obviamente perjudica el lograr una comunidad como uno cree que debe ser la comunidad. ¿Y cómo tendría que ser una comunidad, sobre todo en el ambiente de educación, profesora? Una unidad unida, valga lo que la redundancia que signifique, con una mirada desde el punto de vista del lugar donde están,
del instituto, de la unidad en general, que le dé identidad a eso. Porque finalmente, si uno mira bien, y a mí me tocó viajar por muchas partes, y sobre todo tener mucha actividad a nivel de la capital, la gente ubica personas. Pero si tú llevas trabajos con tus estudiantes, te van a ubicar por esa actividad que tú has estado haciendo. Y entonces por ahí viene más el reconocimiento hacia el docente. Pero si tú solo lo publicas y no tienes una llegada más allá, sencillamente para la universidad tampoco es beneficioso, si se mira bien en frío. Entonces, se olvida que somos parte o que fuimos partes de una comunidad, pero dentro de la universidad. No un individual, claro, sino que un grupo de personas. ¿Y usted, profesor, qué piensa al respecto? Bueno, en realidad lo que pienso tiene mucho que ver con lo que ha planteado mi colega, pero en verdad pienso que si uno mira un pequeño grupo como puede ser una unidad académica o una unidad de servicios, porque estamos hablando de la universidad, no solo como comunidad universitaria, nos incluye a todos, lo hace más difícil, pero efectivamente el contexto del país, de las transformaciones que se han ido dando, del tipo de modelo de sociedad en que vivimos, hace con que predomine, por un lado, el individualismo, la competitividad y en las expresiones que se acaban de señalar, ¿no? Que la persona que ingresa a la universidad, que tiene que realizar labores de investigación tan importantes como las labores de docencia, de gestión, de vinculación con el medio, es decir, no es simplemente, aunque no es nada de simple, realizar docencia, que es muy complejo, hay que estar permanentemente actualizándose, actualizar los contenidos, poner la mirada en los cambios, en las nuevas generaciones, adaptarse a las nuevas circunstancias, pero el modelo universitario chileno, que ha ido a la par con el tipo de sociedad que vivimos, que es una sociedad muy competitiva, donde predomina la productividad, ¿no? Donde a veces, como aquí se ha señalado, pueden aparecer muchos artículos, pero en realidad todo el vínculo y la relevancia que puede tener para la sociedad puede no necesariamente ser pertinente, ¿no? Entonces hay que cuidar la investigación, hay que aumentar la investigación, hay que, desde el punto de vista de un Estado que debiese aumentar efectivamente el presupuesto nacional para investigación, apoyo a las labores universitarias. Y yo creo que nosotros hemos sido víctimas de esa situación, de un tipo de sociedad en que por mucho que seamos universitarios, ¿cierto? No estamos al margen, al revés. Muchas veces expresamos con mayor fuerza esos problemas que hay en la sociedad. Entonces uno ve con dolor muchas veces cómo hay personas que, por ejemplo, se les exige mucha docencia y no les queda espacio para la investigación. O al revés, gente que hace casi solo investigación y no contribuye en la docencia. Entonces, estamos muy sobrecargados, estamos muy llamados a competir, entonces se generan esas parcelas que ya no son las facultades, ¿no? Que de alguna manera tenemos ese problema, que se ha tratado de tender puentes entre las facultades, que terminan siendo como parcelas, ¿no? Como feudos, pero podríamos decir que paulatinamente entonces hay que construir esos puentes entre los profesores, los investigadores, los estudiantes, los funcionarios, ir construyendo puentes y solidificando. Por eso digo, hay que construir, ¿no? O reconstruir, si es que alguna vez hubo, quizás originalmente en los años 50, cuando surge esta universidad regional, ¿cierto? Autónoma del Estado, privada, por una iniciativa que también involucra, se recuerda mucho cuando se hace historia, de que esta universidad surge muy vinculada a los intereses de la comunidad valdiviana y regional. Pero hoy día uno podría decir, bueno, pero ¿está ese involucramiento
tan intenso que hubo al comienzo, yo creo que eso también se ha perdido. Y tiene que ver también con la identidad que decía usted, profesora. Para hacer comunidad tiene que haber una identidad, ¿no? ¿Hay una identidad de la universidad, tanto de los estudiantes, de los docentes, de los trabajadores y trabajadoras? ¿Existe una identidad o se ha ido perdiendo por la presión y la sobrecarga laboral? Mira, yo creo que en muchos lados existe, pero yo ahí voy a ser muy crítica, creo que las propias autoridades han sido las culpables de que se vaya perdiendo. Yo en la sesión anterior que tuvimos critiqué el documento que se fue a la superintendencia, porque la definición de universidad, de comunidad no es. Yo ya dije, esa definición es una comunidad escolar. O sea, bajó lo que es la Universidad Austral de Chile. Y yo creo que ni se fijaron, porque como lo dejaron estampado ahí, eran autoridades. No reconoce mucho los estamentos, porque dice que es una comunidad de estudiantes y académicos, punto. Y con apoyo de... Y eso no es así, porque cada uno de los estamentos tiene sus derechos y sus deberes. Entonces, ¿cómo salió eso? Y eso no ayuda. O sea, no basta ponerse un logo, no basta ponerse un color, no basta nada de eso, sino que la universidad de alguna manera como sé que se encapsuló y no siguió saliendo para afuera como debiera ser. Entonces, yo siempre he dicho, hay universidades que crecieron acá en Valdivia, donde la Austral era la única. La Austral fue la culpable de que crecieran tanto, porque le entregó estamentos hechos y que fueron a ser parte o a partir con esas ramas en las otras universidades. Eso nunca debió haber pasado. Y eso es directamente está la persona que creó el documento del plan de retiro. Está todo concatenado. En muchos lados todavía queda universidad. O sea, cuando uno salía y iba a determinadas actividades, era un orgullo decir yo soy de la Universidad Austral de Chile. No sé si todo el mundo lo hace en el día de hoy de esa misma manera. No es que uno haya sido exclusivo ni único. Pero yo que tuve programas en varias ciudades del país, varias versiones en Santiago, daba gusto cuando la gente te decía ¿por qué no fue la Austral mis docentes y que me hubieran enseñado lo que ustedes nos han enseñado ahora? Y era un grupo multidisciplinario de 9 docentes más yo, que éramos 10. O sea, ni siquiera uno dice, mira, era esto de esta pura profesión. No, eso no es así. Entonces, se ha desaprovechado actividades. Yo me recuerdo muy bien, en uno de los programas que tuvimos en Santiago, teníamos en paralelo todos los tecnólogos médicos del Instituto de Salud Pública y además 40 más en el colegio. Cuando el director de ese entonces, que había sido una autoridad política, aparte de ser el director, pidió directamente a Valdivia que la ceremonia se vaya a repetir allá con ellos. Por supuesto, el decano comprometió a todo el mundo, o sea, con una identidad, nosotros con la bandera, con todo lo que había que llevar. Eso es identidad para la universidad. Entonces, muchas veces le cuesta salir con esas cosas. Pero si uno lo hace en beneficio de lo que está representando, eso es otra cosa. La identidad tal vez tiene que ver con el compromiso Sí, de quienes componen la mucho comunidad. compromiso.
mucho compromiso. Sí. O sea, nosotros por lo menos como sindicato, cualquiera haya sido la directiva, generalmente nuestras reuniones de consejo se hacían fuera de horario, teniendo por ley que podíamos haberlo hecho dentro de los horarios. No, generalmente los hacíamos fuera de horario. O a mediodía, a la hora de almuerzo, si uno se iba a quedar, en ese horario aprovechaba, qué sé yo, de reunirse. Las asambleas, lo mismo, tratando de que sea lo menos perjudicial posible lo que era la academia. Y entonces ese compromiso que demostró SINDOC durante todos los años, creo que no se va a perder nunca. Nunca, porque eso ya quedó. Como asimismo, en uno de los periodos, creo que fue en el de Ricardo Yarzún, había inquietud en las personas en que la universidad no conocía siquiera todo lo que hacían sus académicos. Y yo me acuerdo muy bien que se acordó, pero no se ha hecho, en que se haga un catastro de los currículums de la gente que se vaya retirando, de manera de tener una base de lo que fue los que estábamos en el sindicato, pero además qué es lo que hicimos adentro. Si en el caso mío fue exactamente eso. O sea, ni siquiera sabían que eran los 51 años. Ni siquiera. Por 2 meses no son 51 años. O sea, ¿cómo una institución no va a saber todo el periodo que estuvo su docente? Y por el otro lado, tampoco hay un catastro fino de todo lo que tú haces en la institución. Fue poco, pero eso es lo que hice. Eso debería estar. Que De ahí también nace compromiso. el compromiso y también la participación, que fue lo que conversamos en el capítulo anterior Sí, con sí. quienes estaban postulando a la directiva, Claro. que comentaban que faltaba participación y por ende compromiso. de- Es que están relacionados. Yo quisiera decir que, claro, compartiendo en general la perspectiva de María Angélica, creo que hay aspectos que yo me los explico que hemos sido un poco víctimas de un modelo que se instala justo en el periodo en el que ingresa María Angélica a la universidad, que es a partir del periodo más duro que hemos vivido, ¿no? Desde el punto de vista de la participación, justamente, de la democracia. Y bueno, en concreto, quiero decir que hemos sido víctimas de este modelo que tiene un nombre muy claro, que es un modelo neoliberal. Y no esta universidad, todas las universidades. Entonces, la competencia, por eso a mí me parece que el que emerjan otras universidades que tienen respaldo económico de empresarial, en realidad van a ganar en este terreno, ¿no? Que es este terreno de la competitividad abierta. No hemos tenido suficiente respaldo. Esta sigue siendo una universidad, una corporación de derecho privada, entonces está jugando con las reglas del juego en donde otras universidades que tienen otros respaldos económicos y otras relaciones lo pueden lograr más. Pero de todas maneras creo que hay un sentido de participación en esta universidad. Yo ingresé y opté por venirme a esta universidad hace más de 20 años. Mucha gente lo hace, ¿no? Ahora, mucha gente de las nuevas generaciones incluso ve que esta universidad es una especie de ¿cómo se llama?, de puente para poder postular a las grandes universidades en el país. Porque es una buena universidad, ¿no? Claramente se ha construido en más de estos 70 años un soporte institucional, una trayectoria, un presente. Han habido problemas, pasamos recientemente por una situación crítica financiera, que también es resultado del propio modelo. Si tampoco alguien que hace un análisis a largo plazo no tendría por qué admirarse que iba a llegar en un momento que esta universidad que crecía, esa lógica del crecimiento sin mayor planificación, ya con grandes endeudamientos, de repente es lo que le pasa al país, ¿no? Sí, uno no sabe si está hablando del país o si está hablando de la universidad. Entonces, lo que
quería señalar era que se recuperaron procesos de participación. ¿Por qué, existiendo una asociación gremial de académicos, se tuvo que crear un sindicato? Porque la asociación gremial de académicos, desde el punto de vista de la norma legal nacional, del Código del Trabajo, no tenía ningún peso respecto de lo que son las reivindicaciones de mejores salarios, de beneficios, de reconocimiento de derechos. Entonces ahí se forma el sindicato. El otro sindicato lleva mucho tiempo, el sindicato número 1. Y tomando quizá hay que decirlo, ¿no?, como referencia al sindicato número 1, aunque entiendo que nunca ha habido una total coordinación, ¿no?, entre ambos sindicatos, pero sí tomando como referencia a los que estábamos en la AGA y los que lideraron esto, que ya aquí se ha señalado, ¿no?, algunos nombres que ya no están. Decidimos formar, porque se convocó, ¿no?, se consultó a los socios de la AGA si decidíamos incorporar y crear un sindicato. Entonces, de ahí para adelante se ha recorrido un camino desde el año 2007 formalmente, aunque la iniciativa venía de antes. Desde hace casi 20 años se ha recorrido un camino en donde ha sido lento, seguro, se ha ido avanzando en derechos, más allá del salario, ¿no?, porque eso da para otro programa, ¿no?, donde hay que señalar que no hemos tenido incremento real en los últimos contratos colectivos, ¿no?, sino reajustes, que eso hay que hacerlo. Pero hay otros derechos que se han considerado. Ha habido una comisión de género, hay una consideración de los temas de la productividad, del incentivo a los docentes, hay una serie de... incluso en el tema tan importante de un plan de retiro, ¿no?, que las autoridades normalmente se resisten a que quede incorporado dentro del contrato colectivo, porque en un contrato colectivo los obliga a tener que cumplir. Pero desde el sindicato se ha propiciado permanentemente la necesidad de tener un plan de retiro digno, ¿cierto?, gradual, justo para las personas que legítimamente ya estamos en un periodo en el cual necesitamos o queremos, digamos, pasar a otra fase de nuestras vidas, ¿no? Entonces, es muy importante en ese sentido la labor del sindicato, y por eso es que hay gente que está hoy día, por ejemplo, ninguno de los que partieron en el nuevo directorio está Giovanna, Leandro, Sergio, que vuelve a incorporarse, Daniela, y hay una persona que por primera vez ingresa, que es Ana Karina Venegas, del Centro de Idiomas, cuando el Centro de Idiomas era algo que no estaba ni siquiera, no era visible, pero ellas mismas del Centro de Idiomas han ido colocando la temática y hoy día tienen, digamos, no una representante o alguien que los representa, es la directiva del sindicato. Entonces, yo veo que sí, hay gente más joven, hay gente que está planteando otras temáticas, y eso tiene que ver con un camino que hemos recorrido. Y en ese mismo tema ya anteriormente habíamos hablado con la directiva 2023-2026, la pasada, sobre las problemáticas actuales y los desafíos que se avecinan. Ahora me gustaría volver a los inicios de sus etapas como parte importante del sindicato. Y ya volviendo a la pauta, porque nos habíamos arrancado un poco del tema, pero es importante el tema de la identidad, de la participación, de la comunidad. Me gustaría preguntarles en qué momento de la historia universitaria asumieron y comenzaron sus funciones en el sindicato, y a partir de esto, ¿cómo han visto cambiar las preocupaciones de los docentes desde ese momento hasta la actualidad? Tú ingresaste, o sea, tú tuviste la primera directiva, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tuvimos que partir muy de cero, porque lo primero era que no teníamos aumento de renta. Cuando yo entré a la universidad tenía una renta 10 veces más alta que lo que yo ganaba en el Cermena donde yo estaba. Era obvio que desde ese punto de vista era atractivo. En el caso mío, yo siempre quise ser parte de la universidad, pero por otras razones, cuando quería entrar no fue posible, sino que después que me fueron a buscar. Entonces la renta era lo primordial. Pero después de a poco se fueron viendo que era necesario cuidar los derechos de las personas, por la sencilla razón de que había conflicto en distintos lugares y maltrato.
Y eso, y de alguien que está actualmente incluso en la directiva. Entonces uno dice, claro, desde ese punto de vista el sindicato cumplió una misión en ese sentido, pero después fuimos analizando, haciendo mesas redondas con los colegas, donde se abriera a que ellos mismos expresaran qué era lo más conveniente para ir incluyendo en los contratos colectivos. Y eso fue muy bueno, porque no era una decisión que tomara la directiva y que no hubiera un compromiso detrás de las personas. Al contrario, siendo que ellos mismos los propusieron, había un apoyo mucho mayor desde ese punto de vista. Pero esa fue la manera como nosotros fuimos avanzando en lo que era nuestro futuro en el fondo. Uh-huh. Bueno, yo quisiera leer acá, como en julio del año 2007 se funda el sindicato, uh-huh, y su primer directorio estuvo integrado por presidenta María Estela Arcos, secretaria Marcela Méndez, tesorero René Franjola, primer director José Antonio de la Vega y segundo director Elías Carrasco. Ellos, digamos, fueron los que desde la AGA fueron electos como primer directorio. Y ya se dijo que María Angélica entre el 2008-2009 se incorpora. Después viene el directorio con Miguel Ramírez, Dolilán Franco, quien habla, Jorge Alvial, Elías Carrasco. Y ahí Ricardo Yarzún fue presidente de Viguerra, etc. Es decir, yo también quisiera reconocer el importante trabajo que realizó Patricio, ¿no? El abogado laboralista, sí, ¿cierto? Miranda. Patricio Miranda. Un saludo para Patricio si es que nos escucha. Y también a Joel Asenjo, ¿no? Sí. Que un gran contador, muy íntegro, que además siempre ha acompañado las labores del sindicato. Debo decir que aun cuando Patricio ya no es asesor laboral, jurídico, si alguien lo llama, si tiene el teléfono, Patricio siempre lo va a atender, ¿no? Lo mismo el caso de Joel. Es decir, ahí uno ve que hay compromiso, ¿no? con el sindicato. Y este sindicato ha hecho de todo, ha hecho manifestaciones, ¿cierto? Ha hecho ruido, hemos ido a la Casa Central, pero hemos seguido todo el procedimiento, ¿no? Es decir, digamos, este sindicato, según yo recuerdo, desde su fundación, no ha hecho estrictamente un paro, por ejemplo, sino que sí una huelga, ¿no? Una huelga, o si hizo un paro una vez, bueno, que también es un mecanismo, ¿no? Aunque no esté establecido en el código, cuando uno se siente desde un sindicato muy aprisionado, muy exigido por las circunstancias, acude al paro, ¿no? Es decir, paro de brazos caídos, ya no trabajamos. Pero la huelga es otra cosa porque está reglamentada, está en el código, ahí hay que seguir todo un procedimiento. Y normalmente varias veces hemos llegado al punto de la huelga porque la propuesta que se nos hace respecto de quien corresponde, que son las autoridades de la universidad, en un nuevo contrato colectivo, la mayoría de las veces no nos satisface, ¿no? O al revés, nosotros hacemos una propuesta y nos responden a todo que no en una primera instancia, ¿no? Es como una especie de tira y afloja, ¿no? Que es parte de la dinámica de aquello. Uno sabe y ahí aparece la mesa de negociación, etc. Entonces acá uno ve que quienes más han estado participando directamente, legítimamente, porque así está establecido, es el directorio del sindicato. Se han formado comisiones en donde se ha trabajado, ¿no? También distintas comisiones de bienestar, de salud, de condiciones de buen vivir, comisión de género, etc. Una serie de comisiones que son las que nutren, mientras hay entre contrato y contrato, nutren las actividades del sindicato. Yo diría que contribuye mucho, más allá de las comisiones y de los contratos colectivos, y de las demandas que los académicos, y ahí hay un cambio, ¿no? Cada vez más uno ve que los académicos, por esto que dijimos al comienzo, reclaman por lo que les pasa personalmente o a su unidad. No, en mi proyecto, en mi instituto, en mi centro, ¿y qué va a pasar con
con las platas de este proyecto. O sea, todo ha ido cada vez poniéndose la mirada más en el interés más individual, que no digo que sea personalista, no, sino más individual, más de tu pequeño grupo, o personal o tu grupo. Ese es un cambio, porque al comienzo, durante unos periodos, se trataban los temas que nos abarcaban a todos. Pero yo diría que por otro lado hay también un sentido de que el sindicato sigue siendo una herramienta muy válida, no solo para mantener, mejorar las condiciones de salario, sino las condiciones laborales en general. Y el ambiente de vivir, de investigar, de formar, de estar vinculado a la región, a la sociedad, yo creo que eso es muy importante seguirlo fortaleciendo, asegurando la participación. Entonces, si la nueva directiva, que ya 4 de ellos o 5 de ellos ya tienen experiencia en la directiva, detectan que hay un tema de participación, hay que buscar entonces las maneras de convocar, de buscar distintas formas de participación, no solo esperar el nuevo contrato colectivo. Bueno, de hecho, este año entiendo que sí, hay que trabajar, ¿cierto?, en la propuesta de un nuevo contrato colectivo. Pero cuando no, en el periodo en que no está eso, hay que generar actividades, encuentros, dinámicas de trabajo que permitan que los académicos, los docentes, estemos participando, tomando decisiones, no solo en las grandes asambleas, sino de manera más regular, más permanente. Y no dejar todo que lo haga la directiva. ¿Y creen que posterior a la crisis de la universidad hubo un menor compromiso de los docentes? O sea, yo creo que... No, lo que pasa, Sofía, es lo siguiente, que nosotros lo hemos soslayado, si se quiere. Mientras los socios del sindicato 1 son prácticamente todos los trabajadores, en el sindicato nuestro no es así. Nosotros somos 700 y tanto más o menos, ¿no es verdad? Pero hay un número de 300 o más académicos que no son sindicalizados, que se van a nuestras espaldas ganando, ¿cierto?, lo que nosotros conseguimos, porque prefieren pagar la cuota, pero no sindicalizarse. Han querido hacer un sindicato aparte todo desde hace muchos años. Yo diría más o menos desde que nosotros estábamos en la directiva de Ricardo Oyarzún. Pues de por ahí viene la cosa. Pero eso no contribuye al desarrollo del propio Sindom. Entonces, claro que ha habido cambio, claro que ha habido, porque para ellos son más investigadores. Un poco es eso. Yo nunca pensé ser parte de un sindicato. Por lo que yo soy, nunca pensé. Pero cuando hubo que ponerse, ahí estaba. Yo creo que uno tiene que aquilatar las cosas y por qué las hace y cómo las hace. En ese sentido, yo creo que hay gente que está muy temerosa por lo que ha sucedido por la universidad, porque no sabe en el fondo si va a tener mañana su trabajo o no. Ese es uno de los problemas. Lo otro, yo lo he dicho abiertamente, no tengo ningún problema, es que se los ha llamado y se les ha dicho o se cambian de escalafón o sencillamente se les baja la renta. Y es así como académicos han terminado como adjuntos. Después de una trayectoria de varios años y de un trabajo muy a fondo. O sea, yo no podría decir de las personas que yo conozco que son las que estén mirando el infinito y no hagan nada. Al contrario, con una carga académica enorme, con investigación además, con compromiso con la universidad. ¿Por qué sucedió eso? Una cosa que uno sabe que es ilegal. Ya desde el punto de vista de que los llamen y se les diga que se los va a hacer así nomás un cambio. Y en ese sentido, ya que Roberto se acordó de Patricio Miranda y de Joel, que son amigos hasta los días de hoy, yo no quisiera pasar la ocasión de hacer un reconocimiento al que fue el director de personal. Raúl Pilquemán fue un caballero desde el punto de vista
de lo que era su función, porque tenía una lealtad a la universidad, pero nunca fue en contra de los trabajadores. Con nosotros no podríamos decir, a costa de su salud. Cosa que estábamos terminando ese contrato colectivo y pedí en esa sesión, que ya eran como las 12 de la noche, que se le reconociera el trabajo que había hecho. De manera que ha costado cada logro. No ha sido fácil. Yo le digo, las directivas cualquiera sean, y ahí no se pueden negar. Nos tocó trabajar muchas veces día sábado, día domingo en negociación colectiva, y uno sabía a qué horas entraba a una reunión, pero nunca sabía a qué hora salía. 11 de la noche, 12 de la noche, como que nada. Que gracias a Dios no es lo habitual, pero de que tiene que haber ese compromiso, uno sabe que las directivas así tienen que comprometerse. O sea, ambos coinciden en que ha sido un trabajo lento, pasito a pasito, sí. Y cuando observan el sindicato hoy, ¿reconocen algún elemento de la organización que ustedes ayudaron a construir en ese entonces? Bueno, hay varias cosas, no, sin ponerse por delante, pero siempre a mí me interesó que, además del tema salarial, que había que tener muy claro, ya en eso hay que ser muy estricto, que hay derechos que son de todos los trabajadores chilenos, que es el derecho al reajuste del aumento del IPC o de la medida que sea. Pero el incremento, ¿cierto?, en el salario a mí me parecía importante. Y por otro lado, buscar que la brecha que hay, ¿cierto?, entre quien ingresa a la universidad y quien logra ser titular y que lleva muchos años, puede ser a veces una brecha muy alta. Entonces la idea era, en algún momento lo conseguimos en un periodo de Miguel, ¿cierto?, de que el incremento, o sea, además del reajuste, el incremento del salario fuese un incremento diferenciado, ¿ya? Todos van a subir, pero disminuir un poco la brecha, eso por un lado. Y el reclamo permanente de que, digamos, las diferencias que podían haber entre los cargos directivos, ya que ese fue un tema que se planteó también en el plan de recuperación, ¿no? Entre los cargos directivos y los académicos no directivos. Pero yo diría que yo puedo ver en el sindicato alguna cosa que pudo haber contribuido, era la necesidad de participar, de constituir comisiones, que la gente trabaje, participe, e incluso más, debo decir que yo en ese aspecto discrepo de lo que decía María Angélica respecto de la formación de otros sindicatos, porque incluso eso puede fortalecer. Me explico. Nosotros podemos, 3 sindicatos, podemos formar una confederación o una federación sindical, ¿no? Ya hay 3 sindicatos en la universidad. El sindicato 1, un sindicato muy pequeño que tiene 30 personas, que son los trabajadores asociados a la Fundación Leiva. Leiva Mella. Ese es otro sindicato y que está adscrito a la universidad, y nosotros. Pero si hubiese otro sindicato de académicos o como se llame, yo diría que, bueno, pondrán otros énfasis, pero podríamos nosotros estar en condiciones de constituir una federación sindical. Imagínense lo que significa llegar a elementos comunes. Ahí yo diría que estaríamos en un nivel de construcción de comunidad universitaria mucho más amplio. Digo que en estos momentos no hay condiciones, pero si uno lo piensa, llega un momento en el cual, si nosotros ponemos énfasis en lo que nos une, podemos construir, ¿cierto?, una fuerza sindical que ya no es, digamos, con este sindicato tenemos unos beneficios, con este otro sindicato otro, que un poco se maneja eso, ¿no? Y se plantea por parte de las autoridades de la corporación, algún sindicato tiene un tipo de beneficio, el otro sindicato tiene otro, empiezan las comparaciones, pero ¿qué pasa si trabajamos en conjunto? Bueno, yo no sé si eso, digamos, es posible de lograr, pero en lo que ha sido mi participación sindical, sea en el directorio, desde las asambleas o las comisiones de trabajo, siempre ha sido un intento de que logremos articularnos en los denominadores comunes. Aquello que nos une, que nos articula, trabajemos en eso. Eso creo que ha sido un
Pero mira, hay temas que los pusimos en el tapete que tampoco estaban, los temas de salud. Ajá. Que no tienen nada mucho que ver con dinero ni nada, pero que son beneficios que tienen. O sea, la cuna, nosotros decíamos papá y mamá. Ya hace, en la directiva, creo que fue de Ricardo. O sea, venía de bien atrás, estábamos bastante más adelantados de lo que se está pidiendo en las leyes el día de hoy, sobre todo en lo que es sala cuna y jardines infantiles y similares. Esos fueron logros que beneficiaron a los trabajadores, pidiendo extensión horaria de ellos mismos, porque nosotros, por ejemplo, en mi unidad salíamos a veces a las 7, y resulta que si los chicocos eran entregados a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde, ¿qué pasaba con esa hora? Era un docente que tenía que salir solamente, a lo mejor, a retirar al niño o sencillamente irse a su casa. O sea, hay otras cosas que ha beneficiado el SINDOC que no tienen que ver tanto con recurso económico, sino que con calidad de vida. Deporte, por ejemplo, que haya algo que signifique que el docente pueda hacer en algún momento alguna actividad, como lo que uno ve, por ejemplo, en la dirección de personal, que cuando yo de repente iba estaban haciendo sus ejercicios. Entonces, son cosas que uno dice, me diferencia de otros sindicatos a lo mejor, porque no va solo el beneficio económico, sí, importante, pero que hay otros elementos en que uno dice, mis vacaciones, ¿cierto? Y así un sinnúmero de ellos, y sobre todo el trabajo que hizo la comisión que partió con el SINDOC, que es lo que es la Comisión Género y Violencia, además, ¿cierto? La BIF, que partió haciendo muchas propuestas ahí que fueron después canalizadas e internalizadas en lo que quedó en la universidad finalmente. Entonces, hay gente que ha trabajado mucho, que merece que se le reconozca la labor que hicieron y que está estampado en los contratos colectivos porque uno dice, sí, se ha aumentado la cantidad de peticiones, pero no todo es economía. Exactamente, y para poder escribir o para poder llevar esta narrativa hay que rescatar lo que se vivió. Sí, ¿no? Exactamente. Y ya como última dinámica, me gustaría proponerles una frase incompleta que cada una de ustedes debe completar con la primera palabra. Lo que quiero rescatar de la historia del sindicato es... ¿Profesor? Me pilló con eso. Lo que quiero rescatar... Una palabra. Es... compromiso. Eso. Gracias. ¿Profesora? Yo diría el espíritu interno. El espíritu interno. El sindicato, afortunadamente, nunca se politizó. En lo que es la directiva, al menos. Nunca. Puede cada uno haber tenido las ideas que haya sido. Pero el enfoque que se hizo siempre fue los socios, los estatutos y la universidad. Y eso yo creo que ha sido un beneficio para el devenir del sindicato. Mirar el todo. O sea, esto es lo que nosotros somos como sindicato, esto es lo que queremos, independiente de todos los otros que pudiera haber alrededor. Y eso es lograr un espíritu que se construyó por muchos años. Y yo creo que las directivas... A mí me tocó, por ejemplo, trabajar en un colectivo, que yo no era parte de ese colectivo. Eran cuatro del colectivo, el de Claudia Letelier y yo. Pero no tuve problema. No tuve mayor problema en eso tampoco. Porque en el fondo cada uno con sus pensamientos, digo yo. Y por lo demás, estando no de acuerdo con lo que iba a proponer la directiva, y Roberto sabe que es así, yo les dije, yo voy a decir todo lo que tengo que decir aquí en reunión, pero allá adentro yo voy a estar callada. Claro. ¿Por qué? Porque no me puedo ir contra de mis compañeros de la directiva. Sí. Lo que yo difería ya se los había dicho, y con eso bastaba.
Sí, yo nada más que ratificar lo que señala María Angélica, que así fue, y respecto de ella y también respecto de mi postura, que en general respecto del país, del modelo y eso tenemos diferencias, pero lo que debo decir que justamente entiendo que lo que señala María Angélica cuando dice que no se politizó es que la directiva del sindicato no respondió ni a un partido político ni a un gobierno determinado, pero que nuestro accionar era político. ¿Qué más político Totalmente que un sindicato? de acuerdo. Es decir, nosotros éramos y queremos seguir siendo y queremos que el sindicato sea una instancia de toma de decisiones, y eso es política, de influir en el poder, y eso es política. O sea, nosotros hacemos política, pero hacemos política sindical, ¿no? Respondemos a los intereses de nuestros asociados, en donde hay una gran diversidad de opiniones, pero de nuevo, allí donde es el bienestar de salud, los que son padres, madres, los que tienen estudiantes, las condiciones de vida, el bienestar, el que ser tratados dignamente. No estamos hablando de plata. Todo tiene que ver con una condición de un buen vivir, un buen convivir en una comunidad. Porque si no, no es comunidad. ¿Me entiendes? Si queremos apuntar a una comunidad, tenemos que ser capaces de convivir en nuestras diferencias. Eso. Y volviendo al principio, es decir, no solo ser un elemento de trabajo, sino ser un ser humano. Exactamente. Un ser social, ¿cierto? Así es. Muchas gracias por acompañarme, por acompañarnos hoy. Gracias. Sigamos conversando, sigamos viéndonos. Les recuerdo que nos encontramos habitualmente todos los viernes a las 3 de la tarde y que también nos pueden encontrar en Instagram, YouTube, Facebook y Twitter como Sindicato de Docentes UH o SINDOC. Y nos pueden dejar en los comentarios si les gustaría tocar algún tema en particular. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Algo que quieran decir ya para finalizar? Desearles, digamos, a la nueva directiva, que como digo no es tan nueva, pero tiene algo de experiencia, pero a la persona que se integra y a los que se reincorporan y a los que dan continuidad, digamos, un llamado a seguir trabajando, a seguir con este compromiso y que generen más y mejores instancias de participación. Eso le va a dar fortaleza al sindicato. Muchas gracias, profesor. Yo ya se los dije por WhatsApp. Éxito. Éxito en todo lo que emprendan y que sigan en la misma senda como han venido hasta ahora. Muchas gracias. Pero todas las críticas o las sugerencias se las hago directo y ya. Por supuesto. Muchas gracias, profesora. Muy Muchas bien. gracias a todos y todas por acompañarnos y nos vemos en una nueva jornada. Hasta pronto. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en Muchas este y gracias todos los por su programas atención. emitidos en Radio UAT son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Austral de Chile.